Bueno, Laura, bienvenida. Vienes por el despacho de abogados de RBH Global, sí. Estuviste aquí la semana pasada, nos introduciste en el proceso de custodia compartida y en ese régimen de guardia y custodia, gracias a la pregunta que nos hizo llegar un telespectador. Ya sabéis que nos podéis escribir y hacerles las preguntas que consideréis oportunas a nuestros abogados, en este caso a Laura, aunque suele venir más Pablo Roberto. Porque el derecho en familia, fíjate, es uno de los temas, una de las cuestiones más consultadas. Sí. A día de hoy sigue causando bastante polémica y confusión, y por eso hemos dicho, bueno, pues vamos a seguir por esa línea, vamos a seguir tratando esta cuestión, este tema. ¿Qué te parece si nos centramos en el programa de hoy, en ese reparto de bienes en caso de divorcio, que es un tema bastante complicado, bastante conflictivo? Hay que tener, Laura, hay que tener en cuenta muchos condicionantes. Porque la normativa vigente, por ejemplo, bueno, pues regula distintos tipos de divorcios que están especificados en nuestro Código Civil. Comenzamos, si te parece, por el régimen, uno de los regímenes conocidos, como es la separación de bienes. ¿En qué consiste y para quién sería el patrimonio económico en caso de divorcio, Laura? Bueno, a ver, lo que implica hay mucha confusión entre guarda y custodia y el régimen de gananciales. La gente dice, no, pero si tiene los niños, le tengo que pagar una pensión o no. Hay mucha confusión y hay que ir muy al caso concreto, pero por simplificar y por aclarar un poco la situación, lo que la gente muchas veces no es del todo consciente es que cuando se contrae matrimonio se está formando una sociedad económica. Así suena fatal. Está firmando un contrato, un matrimonio es un contrato, aunque ahora con la modificación de la ley nos digan que no hay causa para romperlo, es el único contrato que la ley no establece causa para romperlo, es decir, ya no hay una culpabilidad, ya no hay hace falta decir por qué nos queremos divorciar, pero sí que hay que arreglar el patrimonio. Esa sociedad económica que se forma. Entonces, la separación de bienes, nosotros que en León vivimos nos regimos por el régimen común establecido en el Código Civil, no en toda España pasa lo mismo, en Cataluña y en algunas entidades forales el régimen común es el de separación de bienes, pero nosotros nos regimos por el de gananciales, es decir, que si no decimos Cuando dices nada... nosotros dices Castilla y León, León, Madrid, toda la mayoría de España que se rige por el régimen común. En el momento que se casa, si no se dice nada, está adquiriendo una sociedad con su pareja, con su cónyuge, de gananciales. Entonces, para que haya una separación de bienes, lo primero que hay que hacer es ir a un notario y decir que, oiga, tengo intención de contraer matrimonio y no me quiero regir por el régimen de separación de bienes. Entonces se hace una escritura que tiene una validez de 1 año, donde se establece que esa pareja, en el momento en el que se case, se va a regir por el régimen de separación de bienes y no de gananciales. Entonces, cuando se contrae matrimonio, el certificado de matrimonio se lleva con esa escritura de separación de bienes al registro civil, y queda ya inscrito que esa pareja no se rige por una comunidad de bienes. Es decir, si no hay separación de bienes, en el momento en el que se contrae matrimonio, estamos formando una sociedad económica con nuestro cónyuge. Que nos hayamos casado en régimen de sociedad económica, es decir, de gananciales, no quiere decir que más adelante no podamos optar y dividir ese patrimonio pues por los problemas que consideremos o porque consideremos que es lo más adecuado o lo más pertinente para las circunstancias en concreto de ese matrimonio. Vamos a ver si te parece uno por uno. Nos centramos en el régimen de separación de bienes. Correcto, sí. Porque es el más desconocido. ¿Es el más desconocido? Yo creo que sí, porque o hay confusión. La gente no sabe que cuando se casa está adquiriendo un régimen económico, salvo que diga lo contrario, y entonces se cree que tiene unos derechos siempre sobre el otro. Y cuando hay una separación de bienes, no hay confusión de patrimonios, pero eso no quiere decir que no tengamos cosas en común. Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué separación de bienes hasta el momento en el que nos casamos, pero una vez que nos hemos casado empezamos a tener cosas en común? Exactamente, es muy habitual hoy en día en nuestra sociedad que se compre un piso de soltero, que se empiece a convivir con un carácter previo al matrimonio. Eso es un bien privativo, pero es común porque se compró, pero con independencia de que haya matrimonio o no. La problemática que puede haber es eso, que haya confusión de patrimonios o que uno haya heredado y se pague con bienes privativos de uno parte ganancial.
Ahí eso se puede establecer delante de un notario de alguna forma. Sí, pero lo normal es que no nos acordemos salvo cuando hay un problema. Ya. Entonces estamos ante un problema de prueba. No lo hacemos por, bueno, pues que queremos a nuestra pareja, que nos va a poder pasar. Exactamente, porque toda la vida, ¿no? confías, y ya no es una cuestión de confianza o de desconfianza, realmente si queremos a nuestra pareja y queremos estar bien, lo que tiene que haber es una claridad de patrimonios. A ver, es muy habitual hoy en día, ya no hay esa problemática, pero antes la gente decía, ay, ¿quiere separación de bienes porque ya no me quiere? No, bueno, a lo mejor es porque es un profesional que tiene un riesgo en su profesión, un abogado, que estamos sujetos a una responsabilidad, un camionero, un médico que está sujeto a una responsabilidad profesional, y dice, si me pasa algo a mí y me embargan mi patrimonio, que quede a salvo el patrimonio familiar a tu nombre o la vivienda familiar que esté a tu nombre, y bueno, se hace un reparto. Muchas veces no interesa a una de las partes, a uno de los cónyuges no le interesa esa separación de bienes, tal vez porque uno de los dos llega al matrimonio con más patrimonio. Sí, bueno, pero esos son patrimonios previos que son privativos, entonces, bueno, hay que ir muy al caso concreto, sí, claro. y luego eso se tiende a hacer... Pero tú imagínate, ¿no? Tú, de soltero, sí. Uno de los cónyuges se ha comprado un piso, bueno, se lo ha comprado, lo está pagando, es sí, del banco, sí. Queda muchísimo dinero todavía por pagar, se casa, no tiene separación de bienes, sino que son gananciales. Bueno, pues el cónyuge con el que se ha estado pagando esa parte de esa hipoteca tiene un derecho de crédito, porque está pagando un bien privativo de la otra parte, si se llegase a realizar la separación. Pero estamos nuevamente ante un problema de crédito. Cuando hay confusión de cuentas, claro. Cuando los dos se han ingresado en la nómina, salvo que uno cobre muy poquito y el otro mucho, y se pueda demostrar que se pagaba todo con el que ganaba, con el que tenía una nómina superior, estamos ante un problema de prueba. Pero habría un derecho de crédito porque se está pagando con un dinero ganancial un bien privativo. Ese piso previo de uno de los cónyuges siempre va a ser de ese cónyuge. Claro. Pero claro, si se puede demostrar que la mitad de la hipoteca la pagaba el otro, es que ahí es donde es conveniente hacer un escrito, un documento. Es que por eso, por mucho que Laura y yo aquí comentemos y hablemos, es muy complicado, esto es un tema muy, dudas, es un tema muy interesante, pero hay que ir muy al caso concreto. Porque al final la separación de bienes, el régimen de separación de bienes no tiene tanta complejidad o no hay tantos, creo yo, ¿no? Sí, es que hay de todo. Es que yo en el despacho he tenido un poco de todo, porque luego también hay gente que se obsesiona con la separación de bienes y con tenerlo todo muy claro, así no se puede vivir tampoco. Y con fastidiar al otro. No, claro, y entonces es como, bueno, no, a ver, hay que tener en cuenta que la separación de bienes es una garantía, darle un poco la vuelta y vivir pues con tranquilidad y teniendo las cosas bien firmadas y bien pensadas en el momento en el que se adquieren. Otro de los problemas, por ejemplo, con el que me imagino que os soléis encontrar es con las herencias. Es que esto las herencias son privativas, por definición. Era herencia de mis padres y con ese dinero, con el piso de la ciudad o del pueblo que hemos vendido, con ese dinero hemos pagado nuestra hipoteca, nos hemos quitado la hipoteca, pero claro, cuando compramos un coche, pero el coche está a nombre de él porque no se puede estar a nombre de dos, el tráfico no permite. Los coches. Se ha comprado un coche porque han heredado y es un coche familiar, pero está a nombre de uno, bueno, obviamente es ganancial, pero está pagado con un dinero privativo. Ahí siempre estamos a la prueba, a la prueba. El problema es cuando se hereda, las herencias están claras que son privativas, pero cuando se hereda dinero y se mete en una cuenta común ganancial, tendría que haber una trazabilidad de ese dinero. Yo siempre le explico a la gente que es como si fuese una jarra de agua donde echamos dos vasos de agua. ¿Cuál es el agua que era de un vaso y cuál era de otro? Y todo esto sin comentar si hay hijos o no de por medio, que entonces esto ya se puede complicar muchísimo. Claro, sí. Tenemos que dejarlo ahí, Laura. Hay que tener en cuenta también, bueno, pues las propiedades inmobiliarias, los fondos de inversión, si hay objetos de coleccionismo. Los fondos de pensiones, que son privativos. Los fondos de pensiones. Son privativos, pero se están pagando con dinero ganancial. Eso está dando mucho... Tenemos muchas consultas en el despacho. Donde más conflicto hay, ¿no? Y más yo además tengo una teoría que la defienden en algunas tesis jurisprudenciales, que es un poco contraria a la general. No, eso, cuando se está pagando un fondo de pensiones con dinero ganancial y el fondo de pensiones es privativo. Para una persona solo. Muy bien, tú lo disfrutarás, pero tienes ese fondo gracias a que se ha estado pagando con un dinero que es ganancial, entonces hay que ver
una compensación. Uy, madre. Muy complicado, es mejor no casarse. Bueno, también hay problemas. Ya, también es verdad, sí es que hay problemas en todo. Sí. Lo mejor que podemos hacer para no buscarnos, o para buscar la solución a esos problemas, es acudir a un buen bufete de abogados que nos lo aclara todo, le entregamos toda la documentación, todos los papeles, nos pone en orden, porque sí, es verdad que muchas veces tenemos un conflicto personalizado es indispensable. Cada vez que tenemos dudas hay que consultarlo. ¿Y actuáis de mediadores? Sí, sí, nosotros somos mediadores familiares además también. Imparcialidad. Y luego pues eso, que los tintes de disolución de patrimonio requieren también conocimientos fiscales, también nuestros compañeros del departamento fiscal son clave para... Laura, es un placer tenerte. Yo quedaría aquí más rato. Yo, escucha, a mí me cae muy bien Pablo y le quiero mucho, pero no sé, entre mujeres nos entendemos más. Perfectamente. Pablo, un besito. Gracias. Muchas gracias, el Emma. lunes, no sé si vienes tú o viene Pablo. Me parece que ya no me toca. Ay, no te toca. Bueno, no sé, cualquier día volvemos a vernos. Eso gracias, Emma.